Buenas tardes, mi nombre es Itzelaide Cano Rocha, estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 21006936. Ahorita curso el módulo que se llama Protección Internacional en materia de derechos humanos. El reto es el 5 y se llama Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Mi asesor es el licenciado José Luis Gaón Esparza y hoy estamos a 19 de marzo del 2024. Tenemos como primer punto la explicación de los hechos del caso Radilla Pacheco versus México. Rosendo Radilla Pacheco nace en la población de Clavellinas de Atoyac, en el estado de Guerrero. Fue un campesino y líder social ejemplar. Ocupó la presidencia municipal de Atoyac. Sus acciones y cuestionamientos lo colocaron en la mira del gobierno y el 25 de agosto de 1974, al ir con su hijo en autobús desde Chilpancingo a Atoyac, fue detenido por un retén militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, llevándolo preso al ex cuartel militar de Atoyac, donde fue visto por última vez, víctima de desaparición forzada. Nada se sabe aún de su paradero. Explicación del proceso ante la comisión. La denuncia fue presentada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos el 15 de noviembre de 2001, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 12 de octubre de 2005, la Comisión aprueba el informe de admisibilidad número 65/52, declarando admisible la petición. El 27 de julio de 2007, adoptada el informe de fondo número 60/73, con base en el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el cual formuló determinadas recomendaciones y fue notificado al Estado el 15 de agosto de 2007. El 13 de marzo de 2008, tras recibir la información adoptada por ambas partes y con posterioridad a la adopción del informe de fondo, al considerar que el Estado no había cumplido con sus recomendaciones plenamente, la Comisión decide someter al presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, con fundamento en los artículos 51 y 61 de la Convención, presenta el 15 de marzo de 2008 una demanda en contra de los Estados Unidos mexicanos. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera necesario reiterar que, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, tiene el poder inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia y no puede permitir tal determinación a la voluntad de los Estados. La Corte analiza la procedencia de las excepciones preliminares presentadas por el Estado. Inciso A. Incompetencia para conocer los méritos del caso debido a la fecha de depósito del instrumento de adhesión de México a la Convención Americana, que fue firmado el 2 y depositado el 24 ambos del mes de marzo de 1981 en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, porque aduce que al momento en que tuvieron lugar los hechos del caso del señor Rosendo Radilla Pacheco, que fue el 25 de agosto de 1974, no existía obligación internacional alguna sobre la cual la Corte tenga competencia para conocer, ya que de acuerdo a la Convención Americana las obligaciones jurídicas no pueden aplicarse retroactivamente. No obstante, en el presente caso se menciona que la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco tiene carácter continuo y permanente, ya que a la fecha no se conoce su paradero y se extiende durante todo el tiempo en el cual el hecho continúa. Además, sostiene su falta de conformidad con la obligación internacional. Por todo lo anterior expuesto, la Corte desestima la presente excepción preliminar. Inciso B. En relación a la incompetencia para aplicar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, debido a la fecha de depósito de instrumento de adhesión de México a la citada convención. En cuanto a la competencia para conocer de presuntas violaciones a la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, la Corte observa que México ratifica dicha convención el 9 de abril del 2002. Además, cita el artículo 14 constitucional, que señala que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en prejuicio de persona alguna, y con base en ello el Estado aduce que la limitación temporal de México a la convención es admisible, ya que la Corte sí puede conocer desapariciones forzadas ejecutadas con posterioridad a esa fecha. En el presente caso se alega que la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco continúa ejecutándose, de ahí que la aplicación de la Convención se encuentra dentro de la competencia legal de la Corte. El tribunal observa que el Estado invoca en sus alegatos finales la falta de agotamiento de recursos internos a fin de impugnar la nulidad de la reserva interpuesta por México al artículo 9 de la Convención. Por lo tanto, y con fundamento en el artículo 38.3 del reglamento de la Corte, que la letra dice las excepciones preliminares solo podrán ser opuestas en el escrito de contestación de la demanda, este tribunal no puede considerar dicha solicitud por ser extemporánea. Inciso C. Incompetencia para utilizar la Carta de la Organización de Estados Americanos con fundamento para conocer del caso. El Estado alegó que la Corte carecía de competencia y no tenía ninguna facultad para funcionar como órgano supervisor y guardián al utilizar la Carta de la Organización de los Estados Americanos como fundamento para conocer del presente caso y que por lo tanto debía inhibirse de utilizar dicho instrumento. La Corte precisa que en efecto no tiene competencia para aplicar disposición de la Carta
de las organizaciones de los Estados americanos en el marco de un proceso contencioso. Por lo tanto, este tribunal considera que la excepción preliminar interpuesta no tiene objeto, por lo que debe desestimarse. Incompetencia para conocer de presuntas violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal. Artículo 4 y 5 de la Convención Americana y en prejuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco. La Corte observa que la excepción interpuesta por los Estados se fundamenta en la presunción según la cual una persona desaparecida se tiene como muerta cuando ya transcurrió un tiempo considerable sin presentar los elementos para que se configure como tal, y en el caso que así fuera, la carga de la prueba recaería sobre la parte que tenía el presunto control sobre la persona. Por lo tanto, ese tribunal desestima la presente excepción preliminar y se declara competente para analizar los hechos. Sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, artículos 7.1, 5, 4.1 y 3 de la Convención sobre los Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma y los artículos 1, 2 y 11 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La Corte considera que la emisión de la presente sentencia y la reparación resultan suficientes y adecuadas para remediar las consecuencias de las violaciones sufridas como consecuencia de la desaparición forzada de que fue víctima el señor Rosendo Radilla Pacheco. Daño material, pérdida de ingreso, daño emergente, daño inmaterial. La Corte establece que las presuntas víctimas deben estar señaladas en la demanda y en el informe de la Comisión según el artículo 50 de la Convención. La Comisión solicita que la Corte el pago de costas y gastos debidamente probados por aquellos. Las costas y gastos se encuentran dentro de del concepto de reparación indicados en el artículo 63.1 de la Convención Americana. El pago de indemnización por daño material e inmaterial deberá efectuarse a sus beneficiarios y el pago de costas y gastos a la señora Tita Radilla Martínez dentro del plazo de 1 año contados a partir de la notificación a la presente sentencia. Conclusión breve acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. Considero que la importancia de esta sentencia se encuentra en el notable progreso en cuanto a garantías, repetición y al fuerte impacto en el sistema jurídico mexicano, favoreciendo avances significativos en materia de derechos humanos. Fuentes de información: las obtuve de revistas, artículos, sitios web y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.